¿Sí? Bueno, listo. Los temas parroquiales están hablados. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda, y si no, nos metemos en materia. Profe, con respecto al parcial, Sí, sí, pregunte, sí. sí, no, el martes vamos a tener que rendirlo de 11 a 11:10 o vamos a tener las 2 horas y en esas 2 horas lo resolvemos. No, el examen es el siguiente. Cada uno tiene 10 minutos, pero esos 10 minutos corren desde que ingresa a hacer el examen. El examen, o sea, va a estar dispuesto para ustedes entre las 11 y 11:45. ¿Por qué fijamos esa franja horaria? Porque teníamos miedo que si ingresan todos juntos a las 11, clavada en punto, el sistema se sature. Entonces dijimos, vamos a dar un espacio para que si alguien quiere entrar a las 11 lo pueda hacer, pero si alguien quiere entrar a 11:15 porque, no sé, tuvo que hacer algo o para descomprimir, entrar todos juntos, lo pueda hacer. Lo que sí deben tener en cuenta, por una cuestión cronológica, que el último momento de entrada, si quieren estar en igualdad de condiciones, tienen que entrar 11:35, porque ahí tienen sus 10 minutos hasta llegar a 11:45, donde el sistema se cierra. No hay posibilidad de seguir haciendo el examen pasada ese minuto. Por lo tanto, entre 11 y 11:35 entren a la hora que quieran. Pero tengan en cuenta, no, de nada, que si entran y 35, entran justo. Ojo, el que entra a O las sea que 11, lo mejor sería que no entremos todos juntos a hacerlo, digamos. yo diría que no, por ahí no pasa nada, la verdad que no lo sé, pero yo lo hice previendo esa posibilidad. Entonces digo, bueno, se va dosificando y van entrando alternativamente. Algunos ya salieron porque terminaron y el otro está entrando. Y entonces, por ahí lo que estoy diciendo es un disparate, el sistema no se satura, pero ¿para qué correr riesgos? Ahora, si todos dicen, no, yo quiero entrar a las 11, y es el derecho de ustedes, entren todos a las 11 o'clock. Yo no les puedo decir que no. Yo lo hago esto para tratar, en lo posible, de evitar alguna complicación. ¿Sí? Consulta, ¿y cuántas preguntas son? Porque son 10 minutos nada más, me parece Son poco 10. tiempo. No, quédate tranquilo, Eduardo, porque desde que venimos aplicándolo el tiempo les da. Ah, Son 10 preguntas, pero el enunciado es muy breve. No hago enunciados largos, porque si no, se les pasa la hora leyendo el enunciado. claro, a eso iba. Ahora, lo que sí les digo también, si es que no se los dije, tengan en cuenta que el sistema está hecho de la siguiente manera. Ustedes, obviamente, por una cuestión lógica, van a encontrar en primer lugar la pregunta 1. Pero si ustedes dicen, no me acuerdo, voy a pasar a la 2, después por ahí si me sobra el tiempo vuelvo, tengan en cuenta que no pueden volver.
una vez que pasaron a la pregunta siguiente, como que el sistema se cierra y les impide volver para atrás. Eso también ténganlo en cuenta, porque a veces sucede que uno, si no lo sabe o no se lo dice al alumno, el alumno dice, bueno, sigo avanzando para no perder tiempo y si me quedan minutos vuelvo a la pregunta 1 que no contesté. Imposible. Una vez que pasó a la 2, no puede volver más a la 1. Eso también ténganlo en cuenta. Bueno, nada, creo que respondí, si no me repreguntan. Profe, Sí, ahí me parece que ya me matriculé, si después me lo podés confirmar. bueno, listo. Ahora después te lo... Después decirle que por el grupo de WhatsApp a la tarde Ahí está. se lo confirmo. ¿Escuchaste? Dale, gracias. Dale. Excelente. Bueno, muy bien. ¿Qué más? No, Winnie, mirá, todas las bolillas están desarrolladas. Lo que no está desarrollado, todos los contenidos de todas las bolillas. ¿Por qué? Porque si cuando yo empecé a hacer este trabajo, averigüé y me dijeron que los audios no podían ser muy extensos. Tenían que tener una duración que no debía pasar una determinada cantidad de minutos. Entonces, ¿qué sucedió? Vos viste que yo tengo, en principio, un hablar lento. Bueno, ese hablar lento también vos lo verás reflejado en los audios. Entonces, claro, yo soy lento, pero los minutos siguen avanzando, no me esperan a mí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hacer, digamos, una selección de contenidos. Algunos desarrollados, otros menos y otros directamente no los toqué. Quedaron como para que el alumno los completara a través de sus respectivos manuales, fotocopias, bueno, de la manera que cada uno entienda los debe completar. Así que, no sé, si vos querés preguntar algo de alguna de las unidades pasadas que no lo vimos, que no lo charlamos, estás en total libertad de hacerlo, Winnie. De nada. Profe, yo quería preguntarle por el punto 4 ¿De de qué la unidad? unidad. ¿De qué unidad, Eduardo? 11 de la de hoy. 11. Bueno, punto 4, el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la inmigración. Sí, sí. Lo vemos. A ver, este es un derecho civil, un derecho personal, no personalísimo, personal. Vos me dirás, ¿qué diferencia hay entre un personal y un personalísimo? Que uno diría, o por lo menos así dice la literatura, los que saben, que los derechos personales, personalísimos, digamos que son inherentes a la persona. Algunos prefieren llamarlo derechos humanos, otros por ahí derechos naturales. Pero más allá del nombre que se le dé, todos confluyen en lo mismo. Los personalísimos son derechos que no puede una persona estar privados de su ejercicio, porque de estarlo, es como que habría una devaluación, hablando en términos económicos, ya que estamos en la Facultad de Económicas, es como que habría una devaluación de la persona. La persona sería una pseudo persona, no llegaría a cubrir, digamos,
sus expectativas mínimas de vida. Entonces vos podrás decirme, dame un derecho personalísimo. Y, por ejemplo, te diría el derecho a comer, el derecho a vestirte, el derecho a educarte, el derecho, obviamente, a la vida, que es el primero y fundamental, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este que vos me preguntás no es tan, comillas, importante para la vida de una persona. Es decir, vos podés haber nacido en un país, y jamás haber salido de él. O podés haber nacido en una ciudad y jamás haber salido de esa ciudad porque no te interesa conocer otros lugares. Y no por eso vas a dejar de ser una persona. O por lo menos no te vas a ver devaluado. Que sí sucede si vos comés día por medio, o salteado, o por ahí estás vestido con harapos y no con una ropa digna, o por ahí sos un analfabeto porque no te pudiste educar. Educar me refiero a la educación formal, no a la otra. ¿Se entiende? Entonces, primero, esa aclaración. Después, el artículo dice el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. ¿Dónde están todos estos derechos enunciados en la Constitución? En el artículo 14. Dentro de ese catálogo, si vos querés, de derechos, vas a encontrar esto que te menciona este inciso o este punto 4. Entrar, es decir, en principio, no se le puede negar a ninguna persona el ingreso al país. Te digo en principio porque todos estos derechos son relativos y en la medida en que vos los limites, los regules, los reglamentes y esa reglamentación sea razonable, es decir, se ajusta, vos podés decir no, vos no vas a ingresar. Vos me dirás, ¿y qué ejemplo podés darnos? Y suponte que un extranjero que quiera ingresar al país sea una persona que cuenta con unos antecedentes delictivos graves, severos, independientemente que haya podido cumplir su condena en el país que lo juzgó y lo condenó. Era lo que hablábamos, ¿te acordás? El martes pasado, entonces la pena sirve para o no. Bueno, dejémoslo para los profesores de derecho penal. No nos metamos en eso. Pero sí lo dejamos marcado, por lo menos. ¿Por qué? Si cumplió, porque sigue siendo una persona que es marcada, que es, digamos, marcada con un dedo, indicándola con un dedo. Mira, si cumplió la condena, debería estar tan limpio como el que no cometió ningún delito, por lo menos para la teoría penal que dice eso. Pero bueno, dejémoslo como dijimos el otro día en el aula. Es decir, todo país, unos más que otros, por supuesto, se reserva lo que se llama el derecho de admisión. Permito que ingreses o no. Pero insisto, si uno dice no, tiene que ser por una causa razonable. No podés decirle no, no te dejo entrar porque no me gusta tu cara. Y bueno, es la que Dios me dio, es la que la naturaleza, si no creó, me dio. A mí también le puedo decir, me gustaría tener una mejor, pero bueno, es lo que tengo. ¿Se entiende? Ejemplos muy burdos te pongo, pero a veces más burdo es el ejemplo, mejor se comprende. Eso por un lado. Ahora, este derecho de entrar también puede comprender a un habitante de la Argentina que salió del país. Es decir, si vos, Eduardo, te vas mañana al Uruguay y el domingo querés volver a la Argentina, vos vas a entrar otra vez al país. Entonces, en ese caso, por más que vos seas la persona más indeseable que existe en el mundo, la Argentina no te puede prohibir que vuelvas a ingresar, porque sos argentino. Eso se puede distinguir cuando el que ingresa es un extranjero.
No sé si hasta ahí te va o tenías alguna duda y no te la estoy No, respondiendo. hasta ahora, perfecto, profe. Con los ejemplos, perfecto. Voy Bueno. entendiendo bien. Perfecto. ¿El resto de los compañeros se entiende? Sí, profe, genial. Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, vamos entonces a permanecer. ¿Permanecer qué significa? Mantenerse o quedarse en el país. Bueno, este es un derecho a permanecer. Por supuesto que si alguien dice, me quiero ir de la Argentina, sea un argentino, sea un extranjero, Morena, cerrá el micrófono que se está mezclando. Tenés la posibilidad de permanecer o de retirarte, es un derecho. Ahora, ese derecho también está reglamentado por ley. ¿En qué sentido les digo esto? En el sentido de que pueden ser expulsados algunos extranjeros que, por haber cometido ciertos y determinados delitos, resulten para la Argentina, o bien que una vez juzgado, cumplida la condena, se los expulse, o bien que directamente el país al Estado, el país a la que la persona pertenece, ese extranjero, pueda solicitar juzgarlo él. Entonces, no permanece porque la Argentina, digamos, lo extradita, lo manda al país que lo va a querer juzgar, sea su país de origen o sea el país donde cometió el delito. Da lo mismo. Por eso que la permanencia también es un derecho relativo. ¿Qué podés decir, Eduardo, o el resto? ¿Está? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, sí. Yo por lo menos particularmente sí, no entiendo. Bien. ¿Los demás? Bueno, acá Luciana me pone que Sí, sí. se entiende. Bien. Seguimos entonces. Transitar. Bueno, este es otro de los derechos. Transitar significa trasladarse de un lugar a otro dentro de las fronteras del país. Trasladarme por la causa que fuera, por razones de estudio, por razones laborales, por vacaciones, por lo que fuere. Este derecho es el que a veces, no a veces, generalmente, colisiona con otro derecho, con el derecho a peticionar, que también está en la Constitución Nacional. Es decir, acá en este derecho de transitar que tienen las personas y el derecho a peticionar que tienen también las personas, no son pocas las veces que hay un conflicto, hay un choque, hay, digamos, una colisión entre el derecho de uno y el derecho del otro. Ese derecho a peticionar, que muchas veces se transforma en un derecho de clausurar una vía de comunicación por una determinada protesta. Lo que se llama hoy al derecho de peticionar cambió el nombre, se le llama derecho de protestar. Y esas protestas muchas veces se hacen cortando, interrumpiendo vías de comunicación. En realidad, el conflicto en principio no existiría. ¿Por qué les digo que en principio no existiría? Porque el Código Penal entiende que el corte de una vía de comunicación es un delito. Por lo tanto, del conflicto triunfaría el que quiere transitar y no el que quiere protestar. Lo que sucede es que la situación económico-social de la Argentina está, o es, y ya viene de años, esto no es nuevo, esto empieza en la década del 90 con los famosos cortes en Cutralcó por parte de petroleros. Empieza a partir de ahí, de los años 90, a convertirse en algo, comillas, normal, los cortes de calles,
caminos, autopistas, túneles, bueno, el espacio que a ustedes se les ocurra. El problema es cómo compatibilizar, es decir, cómo hacer que si yo por ahí restrinjo en parte el derecho de transitar, no lo bloqueo totalmente. Es decir, la ruta tiene dos manos, bueno, protesto en una y dejo la otra abierta. Tendrán que ir más despacio, habrá una aglomeración, pero por lo menos no lo limito en un 100%. Generalmente eso no se hace porque cuando se le dice al que protesta que lo haga así, ¿qué dice? Si yo no llamo la atención, nadie me escucha. Entonces, la situación, hablo en este caso concreto y actual de la Argentina y del 90 para acá, el gobierno que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, criminalizar, o sea, juzgar penalmente a quien corta una ruta, estaríamos en un lenguaje popular, digamos, tirando leña al fuego. Entonces, ese es el motivo por el cual, si bien en el Código Penal está tipificado como delito, generalmente no se procesa a una persona por un corte. Digo generalmente porque alguna vez ocurrió, pero en líneas generales es como que está triunfando el derecho a peticionar del derecho a transitar. Entonces la gente queda encerrada o tiene que agarrar por otro camino, por otro lugar, que le resulta más confuso, que le resulta de mayor pérdida de tiempo, que llega tarde al trabajo o a donde tenía genera un mal humor fenomenal en todos, en el que protesta y en el que no protesta, porque la protesta impacta en su vida diaria. Bueno, eso con relación a transitar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ejemplo, bueno, el caso este de que estamos hablando, que más que nada se da con el tema de los piquetes. En ese caso, yo como ciudadano, ¿qué actuaría ante la justicia haciendo valer mi derecho del artículo 14? Claro, vos tendrías que ir a un juez y a través de una acción de amparo solicitar se libere. Lo que sucede es que la acción de amparo, como rápido, un juez te la puede estar haciendo 48 horas. 48 horas ya vos no te sirve. Vos en Sí, el acto no. necesitas el despeje del lugar para llegar. Por eso es que tampoco se hacen acciones judiciales, porque ya te digo, como rápido un juez te puede dar la razón en 48 horas, pero a vos no te sirve ya. Entiendo. Y ahora, en el caso de, digamos, los jefes de las organizaciones, por decirlo así, en ese caso, porque están haciendo un delito, podrían ir a prisión por estar cometiendo un delito. Claro, ellos no solo lo cometen, sino que instigan, porque es el que movilizan a las muchedumbres a realizar esa tarea. Pero repito, es tirar nafta sobre el fuego. Ah, está bien, en este caso sí, pero digo, como se actuaría realmente, tendría que ser así. Tendría que ser así, tendría. tendría Vos lo que- dijiste en potencial, y yo te lo acepto. Claro. Tendría que ser así. Pero bueno, no es, ¿viste? Si no, lo que pasa es que si el corte está programado, suponte que te dice, bueno, el lunes a las 10 de la mañana cortamos la 9 de julio. Es ya alguien ir a la justicia para que un juez disponga lo contrario y mande la fuerza de seguridad que impidan el corte. O sea, actuar preventivamente, porque una vez que el problema está, el tiempo no te acompaña, aunque el juez te dé la razón. Entiendo. Ah, está. Está bien, si yo ya lo sé, puedo actuar con anticipación. Preventivamente en defensa de tu derecho a circular, porque vos entendés, por vía de amparo, que tu derecho a circular está amenazado el día lunes a las 10 de la mañana en la avenida 9 de julio. Está bien. Así que en una palabra es anticonstitucional cortarla. Después, bueno, podemos hablar que, bueno, el derecho, bueno, pero Sí. en una palabra sería anticonstitucional. Prima facie sí.
prima facie sí. Te diría que no es legal cortar una ruta. Está bien. Después, bueno, podemos analizar el motivo, si tienen razón. Perfecto. O la causa que lleva a ese corte. A causa, claro. Pero a priori sería anticonstitucional. Tal cual. Y para Perfecto. levantarlo, ¿qué necesita? ¿Necesita algo la policía? Ponele si son 10 personas que te están cortando una calle. Y tiene que tener una orden judicial. Con una orden judicial está totalmente amparada la fuerza de seguridad. O sea que si yo salgo de la facultad, me corto a las 7 yo solo, no me puede tocar nadie hasta que tengan una orden judicial. Así debería ser. Lo más probable es que venga alguna gente y te agarre de las pestañas y te haga sentar en el cordón de la vereda para que los autos puedan seguir circulando. ¿Viste? Pero bueno, acá nosotros tenemos que decir lo que es por ley. Después lo que vos ves en la calle, y bueno, infinidad o infinita distancia entre el dicho y el hecho. Pero muchas veces ves que son 3 o 4 personas en hilera. Sí, y hay gomas que quemándose y bueno, y tenés que esperar por lo menos hasta que se apague el fuego para poder esquivar la goma. Profe, sí, pasa lo mismo con el tren. Por ejemplo, hace como un mes más o menos, 2 personas cortaron las vías y solamente por esas 2 personas tuvimos que bajar del tren todos los pasajeros a tomarnos un colectivo, pero solamente por 2 personas que nos cortaron las vías. Sí, es así. Y yo te diría por una, porque se para frente a la vía y el tren no lo puede atropellar. Sí, es así, Yamila. Y ahora, así como es anticonstitucional ponerle que te corten la calle, ¿no? Como decís vos, otro puede actuar, decir, bueno, 2 personas me cortan la calle, nosotros somos 10 en el tren, nos bajamos, los cagamos trompada. Después ellos vienen, te hacen una demanda a vos que los cagaste trompada. Y vos podés decir, pero ellos están cortando la vía. ¿Cómo es ese entramado ahí? Y ¿sabés lo que pasa? Vos no podés hacer justicia por tu propia mano. Ese es el, si vos te bajás y digamos te agarrás a las piñas con los 2 que están cortando la vía, ellos estarían infringiendo la ley, vos también. O sea, Por eso, en ese caso, ¿qué pasa? y a vos te pueden hacer una acción por lesiones, si es que lo lastimaste. ¿Se entiende? Porque no se puede hacer justicia por propia mano. Si bien es inconstitucional, no se debe cortar una vía de comunicación, tampoco el afectado puede él tomar la solución que estima oportuna y conveniente, porque si no es la ley de la jungla. Imagínate todos contra todos, a las piñas, a los tiros y a los piedrazos. Sería más caos de lo que ya tenemos. Profe, ¿y los de prevención, por ejemplo, no están para eso? Sí, pero la prevención es como vos lo decís, para prevenir, que no puedan cortar, que no pueda pasar a la vía y pararse frente al tren, no una vez que ya Claro, llegó. o sea, claro, justamente, o sea, si, por ejemplo, había uno de seguridad o uno de prevención viendo que en las vías de tren o cualquier persona ven que están cortando la calle, que están poniendo gomas, que están poniendo palos para que no pase el tren, ¿por qué no puede prevenir para que pase el tren? O sea, eso me genera mucha impotencia, profe. Lo Porque que pasa sucede- cada 1 o 2 veces por semana pasa eso. No, yo te entiendo, o sea, yo entiendo al que protesta, porque el que protesta en general no protesta en vano, es decir, tiene una causa para protestar. Yo no creo que No. nadie en su sano juicio vaya a quemar gomas a la calle si no lo necesita. Por ahí hay, por ahí como decíamos hace un rato, el titular de esa ONG, porque es un negocio para él, pero si no, fuera de esa persona, yo no entiendo que nadie que no esté necesitado haga eso. Ahora, lo que yo te digo que entre que viene el preparativo, que ahí puede actuar, y que comienza el corte, es un hilo tan finito, que no sabés muy bien dónde termina la preparación para ya convertirse en el piquete. Entonces, si vos actuás sobre el piquete, también vos estás infringiendo la ley. Y te repito, el instante es tan finito que a veces no sabes muy bien dónde es un acto preparatorio y dónde ya se está cometiendo el ilícito.
Y si no, después dice que están reprimiendo también. También. El comentario es ese. También se criminaliza la protesta. Bueno. esa. Y otra cosa, Claro. no nos tenemos que dejar engañar porque dicen tenemos que cambiar las leyes. No, las leyes están. Lo que habría que hacer es cumplirlas. Y a veces sí. Tal cual. Tal cual, Norma, tal cual. Habló Norita, la alumna en las sombras. Norita presidente, le votan que... Mira, Eduardo te vota, dice. Yo la voto también. Bueno, ya tenemos voto. Todos la votamos. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? Yo puedo con mi casa, con mi vida voy a poder... Bueno, y queda el cuarto derecho, que es el salir del territorio. Es decir, aquí está otro derecho. Toda persona, todo habitante de la República Argentina, sea nacional, sea extranjero, tiene el derecho a salir. Pero aquí volvemos a lo que dijimos de los anteriores derechos. Ese derecho a salir no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. ¿Por qué? Y porque hay gente que bajo ciertas y determinadas circunstancias no pueden salir del país. Por ejemplo, el que esté privado de la libertad. Ese no puede decir, no, yo me quiero ir. Bueno, le van a decir, te vas a ir cuando cumplas la condena. O aquel que está con libertad condicional, pero con una caución o con una restricción de no salir del país. Es decir, todos tienen el derecho a salir, en tanto y en cuanto no existe una causa justa que le impida salir del territorio. ¿Entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. El resto, los demás alumnos, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y nos quedaría por último el último punto de este punto 4, que es la inmigración. Es decir, la Argentina es un país con una muy buena extensión territorial, con una escasa población. Por eso es que la inmigración ha sido y es fomentada por los distintos gobiernos. Es más, el preámbulo también hace ese llamado. Fíjense que tenemos por un lado el preámbulo de nuestra Constitución, que entre los distintos, digamos, objetivos, dice, después de decir constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, ¿qué dice? Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Es decir, más generosa la invitación no puede ser. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestro preámbulo, una diferencia fundamental con el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, porque ellos dicen para nosotros y nuestra posteridad, punto. Nosotros decimos, nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Y el preámbulo, como alguna vez lo dijimos, que no es norma, preámbulo es una mera declaración, un mero enunciado, esto también lo tenemos en norma en el artículo 25 de la Constitución. Un artículo que, a ver quién lo busca mientras tanto, así lo leemos, yo se lo voy explicando, un artículo que tiene un error por seguir las ideas en ese momento sarmientinas y alberdianas, es decir, de Juan Bautista Alberdi, que veían a Europa como el deslumbramiento humano. Porque dice, ¿lo tiene alguno el 25? Se lo leo yo. Dice, el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada al territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejor las industrias e introducir y enseñar ciencias y las artes. Es decir,
El artículo 25, ¿qué error tiene? Y dice fomentar la inmigración europea. Claro, en ese momento Europa era el centro del mundo. Hoy diríamos fomentar la inmigración, no importa si vienen de Europa, de América, de Asia, de África o de Oceanía, no importa. Lo que sí nos debe importar, y ahí viene el derecho de admisión, que sean, digamos, personas de bien, que traigan por objeto el engrandecimiento, porque traen sus industrias, traen sus conocimientos, traen sus artes, sus ciencias, nada más. Después no importa si viene del Asia, del África o de donde quiera venir. Por eso, al principio yo les dije antes de leerlo, hay que hacerle una objeción al artículo. Pero era la idea de Alberdi y de Sarmiento allá por 1850, deslumbrados ambos por los países europeos, básicamente en ese momento por Francia. Así que bueno, la inmigración es necesaria en la Argentina para poblar el país, pero no solamente hay que poblarlo. El problema que tiene también la Argentina es una mala distribución de esa población. Es decir, habría que haber tenido políticas públicas tendientes a la descentralización de la población y no estar todos, digamos, acá apretados y aprisionados en el Río de la Plata. Y tenemos a nuestras espaldas un país prácticamente vacío. Cuando digo vacío, refiero básicamente a la Patagonia y a algunas provincias del noroeste argentino. No sé, Eduardo, si te sirve, si hay alguna inquietud, y el resto de los alumnos lo mismo. Perfecto, profe, me quedó claro. ¿Los demás? Sí, profe, se entendió. Sí, Bueno. profe, se entendió. Muy bien. Profe, entonces el preámbulo es como una introducción a la Constitución, ¿se puede entender así? Perfectamente, se puede entender así. Lo que nos debe quedar bien en claro, son dos cosas. Primero, que forma parte de la Constitución, porque esto también está discutido, como está antes del texto. A algunos constitucionalistas se le ocurrió decir que no forma parte de la Constitución. No, forma parte. Lo que no es norma, no manda ni obliga. Es una mera, o no manda ni obliga ni impide, es una mera declaración, es como una especie de introducción, como vos bien decís, una especie de síntesis de por qué se llega a la Constitución. O sea, el preámbulo nos informa de una serie de cosas. Primero, ¿quién redacta la Constitución? Después, ¿por qué se llega a la redacción de la Constitución? Los famosos pactos preexistentes. Después tenemos los objetivos de la República, constituir la Unión Nacional, afianzar, etcétera, etcétera. Después, lo que hablábamos hace un instante, la apertura de la Argentina a todos los habitantes que quieran venir a vivir, a habitar el país. Después viene la invocación al ser divino. Y por último, el cierre. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Es decir, es una introducción, es una síntesis, es mostrarnos qué pretendemos como país, que después lo logremos o no, es otro tema, ¿eh? Acá no estamos haciendo análisis político. O sea, a eso apunta básicamente el preámbulo. Es más, ningún juez podría exclusivamente fundar su sentencia en el preámbulo, porque no es norma. El preámbulo le va a servir para fortalecer lo que por ahí la norma dice, pero no para decir, fundo mi sentencia en el preámbulo. No, va a ser una sentencia que va a poder ser impugnada por aquel al que perjudique ese fallo. Está bien, el juez lo puede usar como un apoyo
cuando dice una sentencia, lo puede utilizar como un apoyo, Un reforzador, si vos querés. un reforzador. Está bien. Profe, vos como país, ponele, fomentás la inmigración. Y otro país te puede venir a decir a vos, che, a esto no lo dejes entrar porque, por ejemplo, lo que pasó con las mujeres rusas que venían a parir acá a la Argentina, me parece que ahora era más o menos así, y que los rusos nos pidieron que no las dejemos entrar. Sí, o a ver, en principio la Argentina tiene el derecho a hacerlas ingresar. Es un derecho porque lo estamos charlando ahora, artículo 14. Ahora, nada impide que Argentina no use de su derecho de permanecer la entrada como consecuencia de un pedido, o si vos hasta querés, más que un pedido, de una advertencia que te pueda hacer el país a las que esos ingresantes pertenecen. Eso ya va a quedar en cómo manejás vos tu soberanía. Es un poco, hoy estaba escuchando, lo escuché medio al pasar, pero lo escuché, a ver si ustedes están más en tema, que no sé quién se opone a que para poder hacer el Mundial Sub-20 en la Argentina, al estadio de Mendoza le cambien el nombre de Malvinas Argentinas y le pongan el nombre Estadio Provincia de Mendoza. No sé si alguno de ustedes está en tema, a ver quién fue que planteó. La FIFA. La FIFA La fue. FIFA, Bueno, profe. bueno, a mí me parece o sea, acá tenés dos alternativas. O sacás a ese estadio como estadio que forme o que se juegue en los partidos, llevas a otro estadio de Mendoza y el estadio se va a seguir llamando, o directamente le decís a la FIFA, mira, es mi poder soberano, lo que alguna vez hablamos, es mi voluntad de que se llame así. Si vos no querés que se llame así, bueno, jueguenlo al otro lado. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer esa respuesta? Hay mucha plata de por medio, hay muchos dólares. Y yo no sé si estamos dispuestos, pero bueno, ahí tenemos un tema parecido, Iván. La FIFA me dice, mira, flaco, si querés armar el Mundial en la Argentina, le cambiás el nombre al estadio. También podríamos decir, bueno, se lo cambio mientras dura el Mundial y después se lo vuelvo a poner. Pero me da la sensación de que quedamos un poco, con el perdón de los riverplatenses, un poco gallinas si hacemos eso. Yo le diría, el estadio se llama así, punto. Y si no, la otra haría, bueno, busquemos otro estadio en la provincia de Mendoza, que no se llame Malvinas Argentina, y el estadio sigue con ese nombre. Porque el problema no es que se juegue o no en el estadio, el problema es que le quieran cambiar el nombre. ¿Se entiende, Iván? Lo que te respondí. Sí. O sea, depende cómo te posicionás vos ante un planteo que te haga el otro. Igual particularmente con lo de la FIFA no le veo sentido porque quiera cambiar el nombre, particularmente en lo que estamos hablando, no le veo. Y porque debe haber parte de lobbying por ahí del país, para no nombrarlo, mira, del país que está separado de Francia por el estrecho, ¿cómo se llama? Ayúdenme en geografía, que no es mi fuerte. ¿Cómo? No, geografía ni más perdido que usted. Ese país está separado de Francia por que hay un túnel subfluvial, está debajo, lo está atravesado, va de país a país. Ay, qué laguna se me hizo. Bueno, no me acuerdo. Después si me acuerdo se los digo. Mientras tanto, por ahí alguno googlee un poco el mapa mundi. Y ahí ¿El Canal de la Mancha? El canal, no, de la Mancha es. A ver, déjame Dice pensar. ¿No es el estrecho de Bering, profe? ¿Cómo? ¿No es el estrecho de Bering? No, me parece que el de Bering es el que separa Alaska de Rusia. Sí, qué mal andamos todos en geografía. En Google aparece Canal de la Mancha. De la Mancha, bueno, listo, si te aparece es eso. De la Mancha, de la Manga, de la Manche. Bueno, el Canal de la Mancha, entonces, que separa a Francia de ese país. Debe ser el lobbying de ese país, para no nombrarlo, porque no me consta.
pero hago como el caso Campillay. No lo nombro, pero doy pistas. Uso Campillay. Podría. O podría, lo voy a decir en potencial, podría ser por Inglaterra. Podría, potencial, no, Podría, no afirmo, no afirmo. Ah, está bien, ahora sí, sí, puede ser que sea por ese lado, más probable, pues si no, Lo no tiene más sentido. probable. Si no, no tiene sentido. Porque, en este caso, ¿en qué afectaría que...? Nada, porque ellos van a seguir teniendo las islas en su poder. Pero bueno, viste, susceptibilidades que tiene el mundo. Bueno, Brasil no podría permitir el Diego Armando Maradona de La Plata, entonces, porque no es Pelé. Bueno, pero esa es la Argentina. Bueno, vos decís sí como cuestionamiento. Claro, Sí, cuestionamiento. sí, sí. Ponele. Estoy afiladísima. Pero no estudia mucho porque hace como 2 años que viene estudiándola y no la prueba. Es dura, para probar constitucional y administrativo. Bueno, muy bien, sigamos. Si hay alguna pregunta más. Profe, buen día. ¿Se me Hola, escucha? buen día. Sí, sí. Sí, quería ver si podría profundizar un poquito del punto, ay, que perdí el programa. Del punto 1, la eutanasia, que creo que no se tocó mucho en los audios. Sí. A ver, acá hay que distinguir la eutanasia de la ley de la muerte digna. Nosotros tenemos en la Argentina una ley que regula la muerte digna. ¿En qué medida esa muerte digna no actúa, no influye sobre la eutanasia o no tiene implicancias de eutanasia? Estamos, como decíamos hace un rato, en un hilo muy finito, muy delgado, donde no sabemos muy bien si es una cosa o es la otra. ¿Qué es en principio la eutanasia? Y es la provocación de la muerte de una persona que está en una situación realmente muy compleja en su estado de salud y que de acuerdo a informes médicos no tiene posibilidad de retroceso, es decir, no hay posibilidad de curación. El tema está en que hasta qué punto, si es el interesado el que a pesar de la gravedad de su enfermedad puede prestar el consentimiento, bueno, ahí entraría a juzgar otro elemento. Ahí entraría a juzgar elemento quién dispone de la vida de cada uno. O sea, quién dispone, Renzo, de tu vida, vos o el Estado. Bueno, ahí es un problema por ahí, si vos querés, filosófico, religioso. Es un problema donde hasta puede ser también hasta jurídico. Más sencillo de descifrar por ahí sería cuando ya no depende de vos, sino que por tu estado de salud tan deteriorada ya hayas perdido, digamos, la conciencia, que estés lo que por ahí se denomina estado vegetativo. ¿En qué medida un tercero, sea un familiar o sea quien fuere, puede disponer sobre tu vida y permitir que se te haga esa práctica? Porque en realidad la eutanasia está la activa y la pasiva. La eutanasia activa, que es la que está, por lo menos en la Argentina, totalmente prohibida, es, digamos, tomar alguna práctica, ejercer algún comportamiento que lleve a la persona a la muerte, que le acelere la muerte, aunque diagnosticado clínicamente puede decirse, esta persona va a morir, lo que no se sabe es cuándo. Ahora, lo que está prohibido es acelerarle la muerte, es decir, tomar alguna decisión, por ejemplo,
inyectándole alguna sustancia que le acelere la muerte. Esa es la eutanasia activa, totalmente prohibida. Pero después está la pasiva, es decir, aquella que no es que se te hace algo para que mueras, sino se te deja de hacer algo para que mueras. Es decir, se te quita ponerle un respirador, o se te quita alguna sonda, o se te quita alguna medicación. ¿Se entiende lo que digo, Renzo? Esa es la que está un poco más debatida, que es lo que, digamos, comprende la muerte digna. Es un tema complicado la vida, así como es complicada cuando comienza, qué significa privar arbitrariamente de la vida. Bueno, acá es, digamos, el final de la vida. También es como que la vida es metafísica al hombre, él supera su razón, supera su pensamiento, y cualquier respuesta que se dé, sin lugar a duda que es una respuesta sesgada, una respuesta incompleta, pero bueno, es la respuesta por ahí que cada uno usa, que cada uno tiene para poder, digamos, resolver el problema. Sé que no te avancé mucho en mi respuesta, quizás a lo que vos querías escuchar, pero bueno, preguntame entonces más en concreto a dónde apunta tu inquietud. No, sí, quería profundizar. También preguntar si es esta la pasiva la que estamos teniendo actualmente en Argentina. Es la pasiva, tal cual, lo que se llama la muerte digna, es decir, aquel que considera que ya no tiene sentido su sufrimiento, o aunque no sufra su estilo de vida en esas condiciones, dice que prefiere morir. Pero para eso a veces hay que adoptar alguna decisión. Y ahí entonces también entra a jugar otro factor, el factor objetor de conciencia, que puede utilizar el médico, la enfermera o quien esté al cuidado de esa persona. Bien, también preguntar si la eutanasia es siempre con términos médicos, no es que, no sé si en otros países puedo ir y decir no estoy de acuerdo con seguir viviendo por cuestiones personales, laborales, muchas deudas, es siempre por cuestiones médicas, ¿no? Sí, por lo menos en la Argentina, sí. En la Argentina tiene que haber diagnóstico médico, y a veces no solo de un médico, de varios especialistas de la materia, que certifiquen, firmen, diciendo, esta persona, hasta donde hoy llegó la ciencia médica, es irrecuperable, no tiene posibilidad de vida, por lo menos de una vida digna, ¿no? Bien, perfecto. Era eso, muchas gracias. No, de nada. O sea que si vos como persona te negás a recibir un tratamiento, te pueden hacerlo igual, digamos. O sea, tienen que evaluar a ver si vos estás consciente de la decisión que estás tomando para intervenir o no. Primero, exacto. Primero lo que hay que ver, qué estado de conciencia tiene la persona que lo está pidiendo. Una vez que se dice, no, está consciente, está lúcida, sabe de lo que está hablando, y ahí viene el gran dilema. ¿Por qué viene el gran dilema? Y porque, ¿qué debe prevalecer? ¿La voluntad de la persona? ¿Debe prevalecer el derecho a la vida? ¿Debe prevalecer el juramento hipocrático de los médicos que juran para la vida y no para la muerte? O sea, hay un entrecruzamiento de problemas que no es fácil dar una respuesta lineal, decir esto es así. No, yo no me animo, porque yo sé que cada caso es un mundo de acuerdo a la problemática de cada persona, de acuerdo a quién lo solicita, de acuerdo a la patología que pueda tener esa persona. Por eso es que lo que hablamos también en algún momento, que creo que fue también la charla pasada o alguna otra, pero en presencial, porque me acuerdo que los miraba en el aula ustedes, yo, de hablar de por qué la economía o el derecho no es una ciencia exacta, porque interviene la voluntad humana, el quehacer humano, y ese quehacer humano rompe con una ley económica o jurídica. ¿Sí? Es decir,
cuando interviene la voluntad del hombre, el comportamiento humano, la ciencia deja de ser exacta, se convierte en una ciencia opinable, una ciencia humana, una ciencia social, pero deja de ser exacta, deja de ser una ciencia dura donde siempre 2 más 2 es 4. Entonces en economía 2 más 2 puede ser 8 en la Argentina y 25 en el Brasil y 32 en Francia. ¿Por qué? Porque está el comportamiento, está la expectativa, la confianza que existe en ese pueblo en relación a esa medida económica o a esa norma jurídica. Por eso es un poco temerario, lo digo yo, cuando algún economista o algún jurista dice, no, si se hace esto, ya está todo solucionado, está todo listo. Yo tengo la solución a la inflación, o yo tengo solución a la inseguridad. Mentiroso, mentiroso. ¿Qué vas a tener la solución? ¿Qué te crees? ¿Que el que está gobernando no estudió como estudiaste vos? ¿O va a querer hacerlo a propósito que haya inflación? ¿O a propósito que haya inseguridad? Estamos todos locos ya. Entonces desconfíen de aquel que dice, yo tengo la solución, en un mes se acabó la inflación en la Argentina. Entonces, ¿para qué están estudiando ustedes? Ustedes están estudiando pavadas y él estudió realmente lo que es. Y lo mismo en seguridad y en el área que a ustedes se les ocurra. Dejémonos de embromar, hablemos con la verdad, digamos las cosas como son. Lo mismo que cuando 100 médicos te dicen, no, no tiene arreglo, y yo te digo, sí, yo lo curo. Que vos sos el único que estudiaste para curar, los demás perdieron el tiempo. Dejémonos de embromar. Por eso la medicina tampoco es una ciencia exacta. Por eso muchas veces los médicos dicen, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, un antibiótico o tal medicamento, a alguno le hace un efecto de 10, a otro de 5 y a otro no le hace nada. Sigue tan enfermo como antes. Y todos consumieron el mismo medicamento. ¿Cómo es entonces? ¿Y va por eso a dejar de ser ciencia? No. Lo que pasa es que son ciencias maleables, que se mueven, que van de un lado para el otro. Y de acuerdo al campo en el que actúan, producen mejor o peores efectos. Profe, ahí en el chat una compañera hizo una pregunta ahí en el chat. Léemela porque ahora no está y no la leí. ¿La prohibición de la eutanasia activa no choca con la muerte digna? Esa es la pregunta. ¿Y qué te puedo responder? Y te pones en un lado del mostrador y te diría que sí. Te diría que sí. El que quiere una muerte digna no le interesa que por ahí le inyecten o le den a tomar algo que lo mate. Pero eso sí está prohibido. Eso sí está prohibido. O sea, la muerte digna en definitiva estaría jugando dentro de la eutanasia pasiva. Pero aquí volvemos a lo que dije hace un rato. Y el derecho a la vida y el juramento hipocrático, ¿qué es lo que debe prevalecer? El juramento hipocrático, el derecho, y la vida es de la persona, le pertenece, o la persona es un mero, si ustedes quieren, usufructuario de su vida. Es decir, el que usufructa no es el dueño, es el que utiliza, la usa y utiliza de sus frutos. Por eso se llama usufructuario. Pero la propiedad es de otro, que mientras yo la usufructo tiene la nuda propiedad, es decir, la propiedad desnuda. Y es opinable. Acá no les puedo decir yo, porque si no me estaría convirtiendo como esos economistas que dicen que en un mes tienen la economía controlada o en 15 días tienen la seguridad controlada. Serían tan mentirosos como ellos. No, no lo sé. Sé que confluyen una serie de factores en donde, bueno, será el juez que intervenga en la causa, si al que peticiona se le niega su derecho, el que resuelva. Y resolverá, bueno, con las armas que ese juez tiene, con sus convicciones, con sus principios. Si no gusta la respuesta, y bueno, apelará esa persona que obtuvo una
respuesta negativa o en contra de su voluntad y se obtuvo la respuesta que quería, bueno, allí terminará toda la historia, o será el Estado, en defensa de la vida de esa persona, quien salga a apelar la resolución judicial. Final abierto, diría en este tema. No, de nada. Profe, hablando un poquito más del tema, veo que no me quedó muy en claro el concepto de la muerte digna. ¿Qué le llamamos? ¿A la eutanasia pasiva? ¿A la muerte natural? No, muerte digna es, yo te diría más que a la muerte natural, a dejar de sufrir. Esa sería la, o sea, muerte digna significa, muero para, o sea, la persona quiere morir para dejar de sufrir. Esa es la idea de muerte digna. Porque la muerte no sé si es digna o indigna, es una muerte. No sé por qué se la califica de digna, indigna. No, es una muerte. Ahora, ¿puede haber una muerte digna cuando todo el mundo lucha por la vida? Me parece un contrasentido, muerte digna. La muerte es muerte, punto. Será justa, será injusta. En todos los casos es injusta, pero a veces, bueno, ante ciertas y determinadas circunstancias, y la ciencia no puede revertirlo, bueno, es el final de la vida. Es más, hay gente que muere sano. ¿Por qué muere sano? Y tuvo un accidente, pero era sano. O porque muere de viejo, pero no está enfermo. Murió porque la biología le dijo, bueno, está acá, ya no da para más lo tuyo. Entonces, yo no entiendo muy bien qué es muerte digna. Te soy sincero, no se me ocurre. Es muerte, punto. ¿Será digna, indigna? No lo sé. No lo sé, Renzo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Profe, consulta, ¿qué es el significado de jurisprudencia? ¿A qué se refiere? ¿O qué significa jurisprudencia? Sí. En el programa hay dos posibilidades de dar el concepto, pero en el programa, cuando te dice, no sé, derecho al aborto, jurisprudencia, te está refiriendo a algún fallo judicial que haya marcado un hito, que sea un punto de inflexión en lo que venía sucediendo y lo que resuelve el fallo de manera diferente. Ese es en el programa de cualquier facultad donde se estudia alguna materia de derecho. Ahora, si vos me preguntás qué es la jurisprudencia como fuente del derecho, allí es más bien la reiteración de fallos similares ante conflictos similares. Es decir, cada vez que se va a la justicia por un problema parecido, los jueces fallan, sentencian de la misma manera. Perfecto, era más por ese lado, más pelado por el lado de la Corte Suprema y la justicia. Bien. Entonces, cuando se dice, a ver si entendí el concepto, significa que todas las veces que fueron por el mismo caso se dio la misma resolución. Tal cual. Eso es jurisprudencia como fuente del derecho, como creadora de derecho. Perfecto. La palabra fuente en el derecho debes entenderla como creadora, generadora de derecho. Porque en definitiva, una sentencia, salvo para los casos de derecho de incidencia colectiva, una sentencia es una norma individual a la que va dirigida al actor y al demandado. Por eso se dice que es individual, cuando las normas son para todos. En este caso, una sentencia es una norma que va dirigida solamente para el actor y el demandado. Salvo, les repito, que se trate de derechos de incidencia colectiva, porque allí la sentencia es erga omnes, es para todos los que están en las mismas circunstancias. Ejemplo, si yo discrimino, ponele a Iván, porque tengo un boliche bailable y no lo dejo entrar en zapatillas, y él me hace un juicio y me lo gana, yo tengo que permitir que todos ustedes, no solo Iván, sino todos, Eduardo, Sofía, Leila, Valentina, Joaquín, etcétera, puedan entrar en zapatillas, aunque litigamos, yo, dueño del local,
y él como perjudicado, discriminado. Ese fallo lo aprovechan todos, porque es un derecho de incidencia colectiva. ¿Cuál es? En este caso, no discriminar. Perfecto, profe. Muy bien. Profe, el derecho así a transitar libremente, ¿se puede negar si yo considero que sos una persona peligrosa para la sociedad? A ver, en la medida que no exista un proceso judicial, no. Vos podés tener limitada el transitar si, por ejemplo, tenés un proceso en marcha, ponele por violencia de género, y tu novia, tu esposa, tu amante o lo que fuere, logra del juez que vos no te podés acercar a ella a menor de una distancia, ponele, de 100 metros. Ahí también vas a haber limitado tu derecho a transitar. Y por ejemplo, si tenés esquizofrenia o o algún deterioro psicológico que podés detonar mal, ahí no podés, la justicia, digamos. No, vos si hay un esquizofrénico, ponele, o hablamos en términos generales, una patología psiquiátrica, vos lo que tenés que hacer es un juicio para que se lo declare en esas circunstancias. Si no hay una sentencia judicial, o por lo menos un proceso abierto, no podés vos por tu cuenta decir, y este es peligroso porque el otro día salió a la calle con un cuchillo y quiso lastimar a un transeúnte. A partir de ese momento vos vas a empezar un juicio. A partir que el juez diga, sí, por la prueba que voy recibiendo, es una persona peligrosa, intérneselo, por ejemplo, pero hasta que no esté esa orden judicial no podés. Ten en cuenta que el único que puede limitar la libertad ambulatoria de una persona es el juez o un juez, salvo durante el estado de sitio el presidente de la República. Nadie más puede privarte legítimamente, claro está, de tu libertad ambulatoria. Bueno, para el martes entonces estaríamos viendo la unidad 12, ¿verdad? Así es. Y después cualquier cosa nos dejamos una clase para consulta. ¿Les parece? Dale, profe. Sí, sí. ¿Qué Bueno, entraría? El parcial entraría hasta la 12 inclusive, ¿no? hasta la 12. Para los que son de Boca van a estar contentos. Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá, chicos, y nos vemos, si Dios quiere, el martes en la facultad. Perfecto, profe. Bueno.